Bueno, y ahí Sí, creo que se porque van pues, conectando a poquito. Dame un segundo, vamos a darles unos 5 o 10 minuticos a ver si se sigue conectando gente. Dame un segundo que me está llamando Vanessa. Hola, Vanessa. Ah, sí, guárdalo, que este es el mío cualquier cosa. Vale, te nombro representante del curso. Vale, listo. Bueno, chao. Ah, bueno, y ahí se están conectando. Sí, chicos, qué pena, fue error mío. Ese que les mandé el link de otra clase. Ahí sí me disculpo con ustedes, fue error mío. Ahí se van conectando a poquito, ¿vale? Vamos a dar unos 5 Hola, minutos. profe. Como son tan poquitos. Hola, ¿cómo vas? Bien. Vamos a dar unos 5 minutos a esperar al resto. Ustedes son muy poquitos, entonces vamos a esperar. Y siempre cuando haya cosecha, dejemos que la gente pobre también. Sí, los mandaba, era otro link. Solo era eso que parece tan elemental, pero es tan cierto que si no es así, entonces en la vida, pero uno tiene que tener un poquito más de creatividad. Ya les mandé el link al grupo que tenemos nosotros. Ah, sí, ustedes tienen un grupo, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Denme un segundo. ¿Cómo que hay un grupo? Yo ni estoy. yo tampoco. ¿Quién no está? Agréguense, Laura. chicos, aprovechen. O sea, o no sé si crean un grupo, pues, para Civil 1, como ustedes quieran. Y ahí, pues, Vanessa me va comunicando cualquier decisión, cualquier novedad. ¿Alguien está escribiendo en el Pues chat? Vamos a ver. Vanessa tiene mi número, si acaso ella es la administradora que me agregue a mí. Vane, ¿tú eres la administradora? Vanessa. Vanessa está Está ahí. muteada, profe. Espérate, está muteada. Yo no los he silenciado. No sé si salió. De pronto se levantó un momentito. Listo, muchachos. Vamos a esperar un momentico. Ahí se está conectando Kevin, creo. Sí. Es que ustedes son poquitos. Déjenme un segundo y busco la lista, ¿vale? Laura, tú de pronto no estás en el grupo porque no eres primípara. Vane, ¿en qué grupo? Pero, ¿quieres que te agregue? Pues es un grupo, pero tú casi no ves clases con nosotros porque está muy avanzada. Ah, Es el, ¿y es no el puedo grupo de Más bien primíparos. sí, más bien déjame, yo te voy informando. eso, dale de una. Hola, llegué. Juan David tiene Buenas tardes, problemas viejo con el Pedro. internet. ¿Me Uy, escuchan? llegó Peter. Se te escucha bien. Peter, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, viejo, se te escucha bien. Listo. ¿Quién es Peter? Pedro. Pedro. Hola, Ay, Dios. Hola, Pedro. ¿cómo están? Bueno, muchachos. Ay, no encuentro la lista, pero creo que aquí ya están todos. A ver, una pregunta. A mí todavía me aparece en lista. Ay, se me olvidó el nombre. Ana Milena. ¿Saben si Ana Milena sigue estudiando o se retiró? Creo que no. No sigue. No. Ah, bueno. ¿Cuántos somos? Hay 8. Mira, yo creo que ya estamos todos. Pues sí. Faltan 2, pero bueno. Jonathan parece que no debe estar, profe. ¿Jonathan qué? Parece que no debe estar. Ah, bueno. Cualquier cosa, pues que me escriba. Igual ustedes son poquitos. A ver, muchachos, ahora sí, ¿cómo han estado? Muy bien, Bien, profe. profe. Juan David tiene problemas con el internet, ya lo está ¿Con la conexión? Esa fallando. clase va a quedar grabada. De hecho, ya la estoy grabando, ¿vale? Buenísimo. Entonces, esto se va a subir el enlace a la No, con plataforma el de Moodle. internet. ¿Cómo?
De hecho, esto se va a subir el enlace. A ver, ¿cómo han estado? Cuéntenme, ¿cómo se han sentido con este cambio tan Uy, brusco? profe, la verdad, pues a mí me ha dado demasiado duro porque yo soy una persona de no estar tanto tiempo en la casa, pero eso me pasa mucho al principio de los días. Ya ahorita ya como que me he ido más acostumbrando, haciendo como actividades eh, con mi familia, como para tratar de salir de la Sí, es que este es monotonía un y tiempo eso. para que aprovechen con la familia, Sí. sobre todo eso. Y cuéntenme, ¿y cómo les ha ido con las clases? ¿Ya han tenido clases virtuales, según he visto ahí en el chat de la facultad de los profes y eso? Uy, sí. Sí, profe. Pues la verdad, en lo personal, Ajá. prefiero mucho, o sea, hay muchas personas que les gustan las clases virtuales, pero a mí me parece que así es como más enredado todo. Es duro, sobre todo que no estábamos acostumbrados. Si de pronto fuéramos una modalidad virtual desde un principio, bueno, uno se va acostumbrando. Pero así es duro, ¿sí? Entonces, Uy, sí. bueno, Pues, nos tocó esta coyuntura, es un poquito complicado, pero son retos que al final uno va a aprender mucho. Yo he ido aprendiendo porque yo, la verdad, era muy poco de las herramientas. De Moodle usaba lo básico, pero he ido aprendiendo más herramientas y ha sido muy interesante. Pero yo los invito, muchachos, a que no se desmotiven. Ustedes son un grupo muy bueno y pues desde mi experiencia siempre lo digo, siempre lo he dicho. Incluso entre los chats que tenemos con los otros profes lo digo. Y yo veo mucha madera aquí. Sobre todo hay mucho interés para aprender y creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces yo los invito a que no se desmotiven, ahí vamos de a poquito, pues lo menos yo en esto soy muy comprensiva de lo que es mi materia y trato de ser un poquito flexible en el tema de la virtualidad, del material de clase, de los temas. Si quieren, vamos a hacer algo. Vamos a hablar primero del parcial. El parcial, vamos a ver la fecha que ustedes tienen asignada para el segundo parcial. ya pues. Uy, Déjenme revisar aquí. Ustedes son nocturnos. ¿Leyeron el material que les mandé? Sí, lo leímos y revisamos los videos. Ah, bueno. Un segundo. aunque bueno, creo que uno de los videos tenía información bastante suficiente para explicar bastante de los temas. Sí, Sí, es verdad. son muy enfáticos. Yo siento que el video, me gustaron los videos y por eso los mandé, porque tenemos un inconveniente entre todos estos retos que estamos ahora. Y es que precisamente, preciso en estas materias, por lo menos en mi, solamente en las mías, pero dentro de Derecho Civil no hay mucho material en formato digital. Y el tema es que yo no puedo escanearles los libros y mandarlos. Eso es un impedimento que tenemos los docentes por los derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces estoy tratando de mandarles material más didáctico y ayudarnos con las clases. Ustedes tienen el parcial el 13 de abril, después de Semana Santa. ¿Cómo va a ser el parcial, muchachos? Va a ser la misma metodología del primero. Va a ser por Moodle, selección múltiple, de lo último, o sea, de lo que veamos de este tema y lo que veamos la próxima clase, ¿será? Déjenme mirar un segundito porque tengo una duda. Porque ya la otra semana es Semana Santa. Entonces, creo que sería, la otra semana sí es Semana Santa ya. Y Semana Santa no vamos a trabajar, ¿vale? A mí me estuvieron preguntando que si Semana Santa no se va a trabajar. Entonces, sería para la clase del 6 de abril. O sea, lo que veamos hoy y la clase del 6 de abril, ¿vale? ¿Cómo voy a tomar la nota del 10%? Voy a ponerles una lectura, se las voy a subir al Moodle o se las mando al correo y les voy a hacer un pequeño taller de unas 4 preguntas de selección múltiple, falso verdadero, y esa va a ser la nota del 10%. Ustedes saben que yo tuve esa nota en cuanto al tema de participación y ustedes son un grupo participativo. Entonces los invito a que no dejen de participar hoy y la próxima clase, para también, pues, obviamente tener en cuenta eso a la hora de dar la nota del 10%. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ninguna. No, ninguna. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Déjenme toco el código civil aquí un segundito. Y me sale mi cámara, porque en el estudio está mi hija. Entonces, bueno, a ver, ustedes leyeron los atributos de la personalidad y ¿qué más vieron en los videos? ¿Qué más vimos?
Vimos en los Profe. videos personas. Dime. Sí, que pues iba a hablar sobre lo que preguntaste. Ajá, dime. Que ¿Sobre hablaba los sobre las, atributos? sí, sobre los atributos y Bueno, también ok. hablaba sobre las personas naturales y las personas jurídicas, pues como definía cada tipo de persona, las características que tenía es la persona jurídica, la persona natural, como las clasificaciones de las personas jurídicas. Sí. Decía como cuál era el atributo de la personalidad exclusiva para la persona natural. Sí. También hablaba sobre la capacidad, lo explicaba también muy bien. La capacidad es muy importante, ya esa, de hecho, la vamos a profundizar con la nueva ley de la que hemos hablado, es en el tercer corte, en el último corte vamos a hablar de eso. Pero igual, muchachos, vamos, a ver, quiero ir por partes. Primero vamos a hablar, ya vimos el principio de las personas. Recuérdenme cuándo se es persona, a partir de cuándo se es persona en el Código Civil colombiano. En el momento en el que ha nacido la persona física, ya sobrevivió unos instantes. Se ha cortado el cordón umbilical. Resulta, ahí ya somos personas, adquirimos todos los atributos de la personalidad que ustedes leyeron. Recuérdenme cuáles son esos atributos, nada más cuáles son, no vamos a definir todavía cada uno. Nombre, El nombre, domicilio, patrimonio, la capacidad, nacionalidad, estado civil, la Muy razón bien. social. Ok, en las personas jurídicas el nombre es la razón social. ¿Qué atributo tienen las personas naturales que no tienen las personas jurídicas? El estado civil. El El estado estado civil. civil. Muy bien. Ok, vamos a hablar un poquito entonces de qué pasa cuando termina, cuando llega a su fin la existencia de las personas. La existencia de las personas termina con la muerte, ¿sí? La muerte es la cesación de las funciones respiratorias. Voy a mostrarles la presentación en PowerPoint. Denme un segundo. La cesación de las funciones respiratorias, circulatorias y nerviosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez cesan las funciones, estas funciones, ya tenemos el fin de la existencia jurídicamente hablando de las personas. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, ¿ustedes saben quién fue Gustavo Cerati? Ustedes sí deben saber. sí, cantante, ¿no? Cantante de ¿Sí, un el grupo. cantante? Sí, de un grupo que se llamaba Soda Stereo, un grupo argentino. Argentino. Genial, además, entre otras cosas. Gustavo Cerati tiene en el año 2010, hace exactamente 10 años, un accidente cerebrovascular o cardiovascular, claro, no recuerdo. Él estuvo en coma en tiempo, parecía que se iba a recuperar y de pronto de un momento a otro volvió a recaer en un coma y estuvo así como un año o más, como casi 2 años. Hasta que en el 2014 lo desconectaron. A él le dieron muerte clínica. Ahora hablamos de la muerte clínica. No recuerdo si fue en el 2012 o 2013. ¿Alguien ha oído hablar de la muerte clínica o muerte cerebral? Sí. ¿Qué han oído? Es como que pierde todas las funciones. ¿Se ve la presentación ahí, muchachos? Sí, Ok. Sí, ¿Pierde señora. qué? sí, las funciones cognitivas. Sobre todo lo que es las funciones cerebrales, nerviosas. Y recuerden que a la larga nosotros hablamos, tenemos movimiento, razonamos, movemos las manos, todo el cuerpo. Es precisamente por la orden que le da a nuestros órganos esas funciones cerebrales y nerviosas además. Pero imagínense que solo respire por un aparato, que fue lo que le terminó pasando a él. Era lo que llamamos un vegetal. ¿Qué dice la norma? O qué dice, a ver, la norma se complementa con la ciencia médica. Cuando se ha perdido de forma irreversible todas estas funciones, se considera que hay una muerte clínica. Hay una muerte, se puede haber una extinción de la personalidad, pero el registro de defunción se expide una vez se haya desconectado esa persona o definitivamente deje de respirar. ¿Es claro eso? Entonces, ¿qué pasa? Sí puede haber una extinción de la personalidad. Obviamente esta persona no podrá contraer obligaciones, pero el registro de función que declara su muerte será una vez se desconecte y una vez cese
ya deje de respirar incluso las funciones respiratorias. Muchas veces recuerden que estos vegetales, estas personas vegetales, qué pena la descripción tan despectiva, esas personas que están en un estado vegetativo, respiran por un aparato o por un equipo, ni siquiera pueden respirar por sí solos. Entonces, ahí es donde entra el famoso debate, y de pronto no voy a hablar de eso, de la muerte digna, de la eutanasia, de no tiene sentido tener una persona padeciendo y agonizando de esa manera, o incluso han podido oír que para las familias también es muy perjudicial. Ahí es donde entra el debate. En Colombia, para poder aplicar una eutanasia, sí es necesario que la familia lo autorice. O sea, no puede ser una clínica por sí sola la que dé la orden. O sea, los familiares también la tienen que dar. Así sea, ya que la persona le digan, bueno, llévesela para su casa que ya va a fallecer, será decisión de los familiares. Pero ojo, tiene que haber además una cesación total de las otras funciones que les digo. Eso es muerte clínica o muerte cerebral. Cuando esta persona es desconectada y deja de respirar, se expedirá un registro de defunción. ¿Quién expide este registro de defunción? Y esto hace parte del estado civil de las personas, del atributo de la personalidad del estado civil. Lo expide la notaría, el notario. ¿Con base en qué? En un certificado que emite el médico tratante, o si no hubo médico, digamos en una muerte violenta, ni siquiera así. Tiene que ser el médico tratante o experto quien emita la certificación de la muerte de esa persona. Hablemos, por ejemplo, una muerte violenta. Muerte violenta, entiéndase un accidente de tránsito, entiéndase un accidente aéreo, que mataron a la persona. En esas situaciones siempre, o incluso un accidente en casa, una persona que estaba cocinando y se quemó, se incineró, un incendio en la casa, una persona que se tropezó y se cayó del 10º piso de su casa, de pronto no se quería matar, fue una muerte accidental, pero fue violenta. En esos casos siempre debe acudir el CTI, la Fiscalía, y el médico forense de medicina legal será quien certifique esa muerte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dime. Tengo una pregunta. Cuando dice que mueren, cuando hablan de ausencia. Cuando dice que muere, ¿qué? Cuando hablan del término de ausencia. No, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso porque ausencia y muerte no es lo mismo. Ahorita vamos a diferenciar. Hay aún una muerte. Entonces, ¿quién certifica esa muerte? El médico tratante. Si fue una muerte violenta, el médico forense. ¿Sí? Con base en ese certificado, el notario expedirá el registro de defunción. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ninguna. ¿Sí o no? No, ninguna. No, profe. Recordemos, dime, ok. Recordemos que el registro de función hace parte de los 3 registros que componen el Estado civil. El registro civil de nacimiento, el registro de matrimonio en el caso de las personas que contraen matrimonio y el registro de defunción. De eso vamos a hablar cuando lleguemos al Estado civil en la clase dentro de 15 días. Pero primero vamos a seguir hablando del tema de la extinción o el fin de la existencia de las personas. Hasta ahí no hay problema. Tenemos constancia de que la persona murió. Sabemos, hubo un cuerpo. Profe, un suicidio. También sabemos que se suicidó. De hecho, medicina legal lo certifica lo da fe con el certificado del médico forense. Pero, ¿qué pasa en esos casos donde la persona no tenemos certeza si está viva o muerta? El típico caso de la persona, del señor o de la señora que salió a comprar leche y no volvió, ¿sí? ¿O se acuerdan del caso de Malaysia Airlines, del avión, hace unos 5 años? No, creo que un poquito más ya. Bueno, de Malaysia Airlines, que Sí. al día de hoy, lo más seguro es que ellos están muertos, pero es que no se supo nada. O sea, nada. No hubo cuerpo, nada. O sea, ni que por ahí hablan de que hasta el avión entró en una dimensión desconocida. O sea, se han tratado de dar tantas explicaciones a qué pudo haber pasado ahí que no hay nada. En situaciones como esas, a ver, la ley da 2 opciones. Vamos a hablar de lo que establece el Código Civil y vamos a empezar a explicar. Artículo 96 del Código Civil, mera ausencia. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. A ver,
La persona desapareció, no sabemos dónde está. No quiere decir que esté muerta, simplemente no sabemos dónde está. Que hay posibilidades de que esté muerta, sí. Y lo primero que se nos viene a la mente es que algo le pasó y muy probablemente está muerta, o está muy malherida, pero está muerta. Yo quiero leerles unos comentarios que hace este código de cuando yo estudiaba, pero igual es muy bueno, todavía eso no ha cambiado. Y siempre lo cargo, o por lo menos lo tengo acá. Esta palabra ausencia tiene en lenguaje jurídico una significación muy distinta de la que se le da en lenguaje corriente. De ordinario, cuando se dice de una persona que está ausente, se significa con ello que no se encuentra en un lugar determinado. Se hace alusión a su alejamiento con relación a un punto fijo, ¿sí? En el lenguaje del derecho se dice en esos casos que hay no ausencia, sino simple no presencia. Y esta situación no produce en tesis general consecuencias jurídicas. La ausencia tiene muy distinto significado, así como también muy distinta gravedad. En el lenguaje jurídico, esta palabra expresa la incertidumbre que hay en cuanto a la existencia actual de un ser humano. Un ausente es un individuo que ha desaparecido de su domicilio y respecto del cual no se tiene ninguna noticia desde hace mucho tiempo. La ausencia supone la ruptura de un hecho entre un individuo y el medio social al cual pertenece. De suerte que no se pueda decir de él si actualmente continúa vivo o si ha fallecido. A ver, la ausencia es la no presencia. La ausencia es no estar presente y no sabemos dónde está. Pero el hecho de que esté fuera de nuestro alcance o de nuestro conocimiento, saber el paradero de una persona, no implica que esté muerta. Además, en la ausencia no hay un periodo de tiempo. O sea, la persona pudo haber, pongamos un ejemplo, la persona pudo haber desaparecido el día sábado, el sábado fue 28 de marzo. Y nosotros, les pregunto, si un familiar, ni Dios lo quiera, de ustedes hubiera desaparecido el día sábado 28 de marzo, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Se fue desde las 8 de la mañana y dijo que iba a mercar y no volvió a aparecer. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Reportar el desaparecimiento. ¿Cómo? Reportar El la condición de desaparecimiento. ¿Ante desaparición qué del autoridad lo familiar. reportan? Creo que entre la misma policía. Ante primero vamos a una estación de policía. O si tenemos la facilidad, vamos a la URI de la Fiscalía. ¿Uno ha oído hablar de la URI? La Unidad de Reacción Inmediata. No. También podemos ir allá. Pero lo primero que uno piensa es, voy a una estación de policía. Lo primero que te dicen es, señora, tiene que esperar en Colombia 48 horas a ver si para darle el chance a ver si esta persona aparece. Ya hoy estamos al lunes 30 de marzo y desapareció el 28 en la mañana. Dijo que iba a mercar y no volvió. Y más en estas circunstancias donde las calles están más bien solas. ¿Qué pasaría? Abrimos investigación, ya podemos poner una denuncia, ya podemos presentar una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de esta persona. Ojo, porque no quiero que me confundan gimnasia con magnesia. Lo más importante aquí, lo primero que tenemos que hacer cuando una persona desaparece no es presentar la demanda ante juez de familia de mera ausencia, no. Porque la mera ausencia no tiene el fin de hacer que la persona aparezca. Quien tiene la función de hacer que la persona vuelva a aparecer es la jurisdicción penal, representada en fiscalía, en estaciones de policía y todo esto, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es reportar que esta persona desapareció, se pone denuncia en fiscalía y empieza el fiscal con la investigación sobre el paradero de esta persona. Digamos que han pasado 1 mes, 2 meses, y no sabemos nada de esta persona, 3 meses, 1 año. El tiempo que las familiares o las personas cercanas a él consideren. Y digamos que esta persona no se sabe nada. Esta persona tiene negocios. Esta persona tiene un trabajo que tenía que cumplir horarios, por decir algo. O digamos, estamos en la cuarentena, pero esta persona tenía que estar cumpliendo horarios virtuales. O rindiendo en el tema virtual y no puede porque no está. Y no sabemos dónde está. En esa situación de esas, ahí sí podemos acudir ante el juez de familia para presentar una demanda que se llama declaratoria de mera ausencia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, ¿O no? sí, Sí, sí. señora. ¿Qué es la declaratoria de mera ausencia? Es una demanda que se presenta ante el juez de familia. ¿Sí? ¿Qué busca esta demanda? Declarar a la persona ausente, ojo, no muerta. Miren la definición y lo que les acabo de leer. La ausencia es la no presencia.
Es la ruptura de la relación o del entorno, de la relación, sí, que tiene el individuo que acaba de ausentarse con el medio social en el que se desenvuelve. Entonces, no tenemos ni idea dónde está. Y de pronto puede estar, por ahí, como dice la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Hasta de pronto no es la cosa tan trágica. En la mayoría de los casos sí, lastimosamente. Pero no sabemos dónde está. Y necesitamos resolver situaciones de tipo patrimonial de esta persona. Recuerden lo que siempre les he dicho. En civil, ¿qué es lo que civil maneja? Siempre los dicen. Familia, personas, contratos. Pero sobre todo la parte del bolsillo, el aspecto patrimonial, los bienes jurídicos de la vida, el bien jurídico de la integridad personal, cuando se ven violentados, acudimos a la jurisdicción penal. En civil es el patrimonio, y el patrimonio también es muy importante, ¿sí? El aspecto patrimonial de una persona. Entonces, claro, esta persona está desaparecida, digamos que esta persona tenía también, digamos que era un docente de la Universidad de San Buenaventura. Obviamente no está trabajando, pues sabemos su situación. Pero además, esta persona, digamos, está pagando un crédito hipotecario en Bancolombia. Ya lleva 2 meses desaparecida, 2 meses en mora con el banco, ¿sí? Digamos que esta persona, no sé, está pagando una tarjeta de crédito que está generando intereses. Esta persona, 20.000 cosas, 20.000 situaciones de tipo patrimonial que se están viendo perjudicadas. Digamos, esas personas que tienen negocios, que de pronto tenía un establecimiento de comercio, que de pronto tenía un negocio de repuestos en el centro, que eso le está generando gastos también. En situaciones así es necesario nombrar, o sea, porque tenemos la esperanza de que la persona esté viva, sobre todo si no ha pasado tanto tiempo. También pudo haber pasado mucho tiempo, pero de pronto tenemos la esperanza, los familiares, de que la persona esté viva. Lo que se busca en el proceso, en la demanda declaratoria de mera ausencia, es nombrarle a esta persona ausente un curador. ¿Qué es un curador? Un representante, una persona que la va a representar en la administración y el manejo de su patrimonio. ¿Qué va a hacer esta persona? Con la declaratoria del juez de mera ausencia mediante la sentencia, lo que va a buscar es, por ejemplo, ir a los bancos. Señor Bancolombia, esta persona está ausente, por eso no hemos podido pagar las cuotas del crédito hipotecario. Por eso la persona no ha podido venir a trabajar y evitar que esto le siga causando perjuicios. Si la persona tiene un negocio de comida rápida, ahorita que está el tema de que es tan vital el servicio de las tiendas en los barrios, de Corabasto, digamos que esa persona tuviera un puesto en un Corabasto. Obviamente que lo administre un familiar, su esposa, su hijo, su papá, su mamá. Eso es lo que busca el proceso de declaratoria de mera ausencia. No que la persona declararla muerta. Declararla ausente, que ante el mundo, ante los demás, ante la sociedad, se sepa que esta persona está ausente y se pueda nombrar un curador que administre su patrimonio. ¿Hasta ahí está claro? Sí, está más claro porque en el video, cuando hablaban de personas naturales, sí decían que dejan de existir en el momento que mueren, ya sea por ausencia o accidente. Entonces yo tenía esa... Pero ahí voy. La ausencia y la muerte es otra cosa, ¿vale? La presunción de muertes va más adelante. Exactamente, bien, Juan. Primero vamos por la mera ausencia. La persona no aparece. Ahora, profe, ¿hay un término para declarar la mera ausencia? No. O sea, lo que sí te pide el juez de familia es, a ver, usted va a presentar la demanda para declarar mera ausente a su esposo, ¿cierto? Bueno, por lo menos apórteme como prueba en la demanda la copia del expediente penal, el expediente que reposa en fiscalía, donde dice que se están haciendo las investigaciones para encontrar a esta persona y que no ha aparecido. Eso sí lo tiene que agotar. Eso es lo mínimo, ¿ya? Que se hayan hecho diligencias para buscar a esta persona y no se sepa nada. Pero es que no es que esta persona desapareció hace 6 meses y yo no ni siquiera he reportado, no sé, esta persona desapareció hace 6 meses y yo ni siquiera he denunciado su desaparición. Eso ya está como raro, ¿ya? Y ha habido casos así. En mi tierra, en Barranquilla, hubo un caso muy famoso que el señor llevaba 3 meses desaparecido, y unos vecinos reportaron un mal olor que salía de la casa de la señora, y resulta que ella había enterrado al señor debajo de la cama de ella. O sea, ella abrió la baldosa, metió el cuerpo del señor y lo mató y lo metió. O sea, eso fue hace no sé cuántos años. No sé, yo ni siquiera viví eso, lo supe. Obviamente en situaciones así ya estamos hablando de otra cosa. Pero cuando ya sabemos que la persona desapareció, no sabemos por qué está ausente,
y está pasando el tiempo y esto le está causando perjuicios de tipo patrimonial, tenemos que actuar. Aquí no hay un término, ¿sí? Pero por lo menos haber adelantado una gestión en el ámbito penal, ¿sí? De investigación del paradero de esta persona. Ahora, ¿qué dice el artículo 97 del Código Civil? Voy a leerlo en voz alta. Muerte presunta. Si pasaren 2 años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto este, si además se llenan las condiciones siguientes. Primera, la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio de la nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido a lo menos 2 años. A ver, digamos que esa persona desapareció el 30 de marzo de 2018. Hoy estamos a 30 de marzo de 2020. Digamos que desapareció el 15 de marzo de 2018. Lo cogieron en la puerta de su casa, casos que se han visto además. Lo sacaron de su casa y se lo llevaron a una camioneta al sol de hoy. Eso fue el 15 de marzo de 2018. Y resulta que el 30 de marzo de 2018 llamaron y pidieron rescate y pidieron plata por él. Pero no volvieron a llamar. No dijeron dónde había que mandar, nada. Y ya han pasado 2 años. Yo puedo presentar con base en estos hechos la demanda de muerte presunta por desaparecimiento, porque la persona la secuestraron el 15 de marzo. El 30 de marzo de 2018 me llamaron a pedirme rescate, me dijeron que la persona estaba viva, me la pasaron por el teléfono, pero fue la última vez que supe de esta persona. Y al sol de hoy no sé más nada. ¿Es claro el ejemplo que les estoy poniendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Me falta el tablerito para escribir, pero bueno. Aquí en esta plataforma creo que no hay tablero. A ver. La persona colectiva desapareció el 15 de marzo de 2018. El 30 de marzo yo soy la esposa. Me llaman a pedirme el rescate. Y me dicen, tienen que depositarme 100 millones de pesos. Yo le digo, ¿en qué cuenta? Pero nunca me llamaron. Nunca me dijeron más nada. Y no supe más nada. Ya yo puedo presentar la demanda de muerte presunta. ¿En qué consiste la demanda de muerte presunta por desaparecimiento? La demanda de muerte presunta por desaparecimiento también se presenta ante el juez de familia. También se deben aportar, como acabamos de leer en el inciso primero del artículo 97, Código Civil, también se deben aportar, por lo menos, copia de las investigaciones, de toda la gestión que se ha hecho en el ámbito penal para que esta persona aparezca, ¿vale? Y tenemos que aportar todas esas pruebas porque es lo primero que nos va a pedir el juez. ¿Qué ordena el juez cuando admite la demanda? Con la admisión de la demanda, lo que ordena el juez es la publicación de 3 edictos. ¿Qué son edictos? Edictos son avisos. Son noticias que yo tengo que hacer que el público se entere. Es un aviso que yo doy a la comunidad o a la sociedad. Edictos que deben publicarse en un periódico de amplia circulación o en el diario oficial. El diario oficial es el de la rama judicial, el que manejan los juzgados. Pero también en periódicos de amplia circulación. En Colombia se entienden por periódicos de amplia circulación El Espectador o El Tiempo. El País solo circula en el Valle del Cauca, no lo admiten. Debe ser El Espectador o El Tiempo que circulan a nivel nacional. ¿Qué dice esos edictos? El juzgado primero de familia, por decir primero de familia, de la ciudad de Cali, emplaza al señor Juan de los Palotes, que ha desaparecido el día 15 de marzo de 2018 y de quien se tuvieron las últimas noticias el 30 de marzo de 2018, para que se acerque a las instalaciones o a la secretaría del despacho, o a quien tenga conocimiento de su paradero. Ese palabras más, palabras menos, algo así. Ese edicto tiene que publicarse 3 veces cada 4 meses. Entonces, por ejemplo, yo presenté la demanda hoy en el juzgado y le corresponde al juzgado primero de familia. El juzgado primero de familia ordena la publicación de esos edictos. El primer edicto, digamos que sale este domingo. ¿Este domingo fue qué? Este domingo que viene es, perdón, el que viene. 5 de abril. Domingo 5 de abril de 2020.
El domingo 5 de abril sale en El Espectador el primer edicto. ¿Cuándo se debe publicar el segundo? Si yo les digo que deben pasar 4 meses. No todos al tiempo, por favor. Profe, el 5 de abril de agosto. Agosto. Sí, 5 de agosto de 2020. No tiene que ser 5 de agosto, pero sí debe ser en el mes de agosto. Por lo menos los primeros días del mes de agosto, ¿vale? El mismo edicto, lo mismo, otra publicación que hay que pagar. No aparece la persona. Cuando, teniendo en cuenta que van 2 edictos y deben pasar 4 meses, ¿cuándo se publica el tercer edicto? Si el segundo fue publicado en agosto. Diciembre. ¿Cuándo? ¿Diciembre? ¿Diciembre? Septiembre. Primeros días de diciembre. No, En en diciembre. diciembre Ah, pues, deben correr 4 meses más para darle la oportunidad a ver si esta persona, dar chance de ver si esta persona aparece. ¿Cuándo deben ser esos 4 meses? en Desde abril abril de 2021. Siguiente año. 2021. Si se dan cuenta, en este proceso ya se va 1 año. Sí o sí se va a ir 1 año. Porque en los edictos hay que cumplir el periodo de 1 año. Entre los 3 edictos cada 4 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese año no es que el juez va a estar cruzado de brazos. En ese año el juez puede ir indagando sobre el paradero de esta persona, puede interrogar al demandante, a familiares, a las personas que tuvieron el último contacto con el ausente, etcétera, etcétera. Pasó el año y no se supo nada, efectivamente, y en la mayoría de los casos es así. No se supo nada, no tuvimos noticias, la persona no apareció ni nadie que diera pistas de ella. En esa situación, el juez ordena la declaración de muerte presunta mediante sentencia de Juan de los Palotes. Entonces, por ejemplo, ya les dije, bueno, los que les acabo de explicar, la declaratoria que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la Nación 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada 2 citaciones. La declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ella, pero no podrá hacerse sino después que hayan transcurrido 4 meses a lo menos desde la última citación. Será oído para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores el defensor que se nombrará al ausente, desde que se provoque tal declaración, y el juez a petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en ello o de oficio podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan. ¿Qué quiere decir? A la persona hay que nombrarle un defensor, al que está ausente, ¿ya? Que es quien defenderá en el proceso los intereses de esta persona mientras pasa el año que debe transcurrir, mientras se surten las etapas procesales. A ver, esto es muy importante. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias y transcurridos, bueno, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias. ¿Qué es bienio? ¿Qué entendemos por bienio? 2 años. El bienio son un periodo de 2 años. Ya. El numeral dice, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias. Sigamos el ejemplo que les estoy dando. La fecha de las últimas noticias fue el 30 de marzo del 2018. El 30 de marzo del 2018, ¿cuándo se cumple el primer bienio contado a partir del 30 de marzo del 2018? 30 de marzo del El 2020. 30 de marzo del 2020. El 2 años 30 de después. marzo del 2020. El código dice el último del primer bienio. El último del primer bienio quiere decir un día antes de que se cumpla el primer bienio. Ya, el 29. O sea, ¿Sería el 29 de marzo de 2020 será la fecha que establezca el juez en la sentencia como la fecha de muerte presunta de esta persona. Ya. Te puedo poner otro ejemplo. Vamos a abrir un documento en Word.
A ver, porque me hace falta el tablero. Pero creo que por aquí puedes también usar un tablero. Pero es tablero así como de niño de 4 años. O sea, Ah, escribir, sí. o sea, a mí me parece horrible. Yo no sé, yo me siento como rara. Un segundo. Un segundo. Ven, mi amor. Espérenme un segundo. Voy a compartir la pantalla. No, mi amor, aquí no. Ahora no, porque estoy en clase. Ya va. ¿Se ve ahí o no? No. No, no se ve. Espérenme un segundo. No se ve, profe. Ya, dame un segundo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Sí. Sí, Sí. sí. A ver, Sí, profe, vamos ya. a poner otro ejemplo. Es más, vamos a ponerlo con nombres y todo. Juanita González desaparece el 15 de mayo de 2016. Últimas noticias de Juanita. 1 de junio de 2017. Digamos que hubo una prueba de vida porque Juanita fue secuestrada, ¿vale? Y esa prueba de vida la enviaron a la familia el 1 de junio de 2017. ¿Sí? A ver, 2 años a partir de lo que les estoy explicando, ¿cuándo se cumplen los 2 años a partir de las últimas noticias? 31 de julio del 2019. ¿Ve? Sí. No. No. Ah, no, Sí. junio, Los dos, enero, febrero, marzo, abril, ¿cuándo son mayo. los 2 De años? mayo. 2 años. ¿Cuándo? En mayo, ¿no? El 30 de mayo. No. Sí. Yo he preguntado solamente cuándo se cumplen los 2 años a partir de las últimas noticias de Juanita. El El primero de primero de junio del junio. 2019. 1 de junio de Exacto. 2019. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice qué dice el código? La juez fijará como fecha presuntiva de muerte el último del primer bienio. ¿Cuándo se cumplen primero que todo el primer bienio de Juanita? Los 2 primeros años de muerte. El 30 de mayo. De desaparición. El- El 1 de junio de 2019. Porque desapareció en junio de 2017. Contados a partir de las últimas noticias, el 1 de junio de 2019. ¿Y cuándo es el último día de ese primer bienio? Un día antes de llegar al 1 de junio del 2019. O sea, en mayo. 31 de mayo de 2019. Ajá. Esa es la fecha presuntiva de muerte de Juanita. Si ese proceso se hubiera presentado, digamos, esa demanda se presenta el 2 de junio de 2019, en este momento todavía estaría en curso ese proceso. Estarían ya por el tercer edicto, ¿sí? Ya estarían por el tercer edicto y esperando, si no aparece nada de aquí a junio, esperando a dictar sentencia para declarar a Juanita muerta presunta. No, profe, porque es 2000, o sea, 2019, estamos en 2020, ¿no? Por eso les digo, si esa demanda se hubiera presentado, digamos, los primeros días de junio, después del 1 de junio de 2019, porque hay que esperar los 2 años, en este momento, Ya, sí, al obvio. día de hoy es 30 de marzo de 2020, ese proceso estaría cursando, según mis cálculos ya iría, de acuerdo a los edictos, por el tercer edicto, y si no pasa nada extraordinario, es decir, que Juanita apareció viva, o alguien da razón de su muerte, o dice, no, ella murió de tal forma porque la mataron, lo más seguro es que hubiera una sentencia declarándola muerta presunta con esta fecha que les estoy poniendo en el ejemplo. ¿Es claro? Pedro, silencia, porfa. Sí. ¿Es claro el ejemplo? Sí. Sí, señora. Sí. A ver, muchachos, les pregunto. A ver, tengo una duda. Siempre me preguntan, profe, ¿es necesario presentar la demanda para poder declarar a una persona muerta presunta? ¿Es primero necesario declararla ausente? O sea, mediante el proceso anterior que les explicaba. ¿Qué creen?
Profe, el tiempo, Código, lean los artículos. profe, una pregunta. Dime. Si la persona lleva muerta más de, o sea, ve, no, ya desaparecida, ausente más de 2 años, y digamos, yo al tercer año, digamos que fue mi hermano, y yo al tercer año voy y Ajá. quiero pedir, pues, que se declare, ¿Declararla pues, ausente o muerta? muerta. Pero ya Ujú. pasaron 3 años y no 2. Ahí igualmente también empieza el proceso Sí. de los Mira, hay 4, personas que pasan 10 años y apenas van a declararla ausente, ni pero siquiera igual entonces muerta. también se vive el proceso de los 3 editos, o sea, el año que lleva el proceso. Sí, en la Ah, declaratoria de mera ausencia también hay que, lo que pasa es que no lo dice el artículo 96, pero lo aclara, ojo con esto, lo aclara el artículo 97. También hay que emplazar a la persona por edictos, ¿vale? E igual, mientras tanto, se puede ir surtiendo el proceso, pero en la demanda, en la declaratoria de mera ausencia, también hay que emplazar a la persona. A ver, de la pregunta que yo les hice ahorita, yo misma me respondo. En teoría no es necesario, o sea, yo no tendría que presentar, Pues, qué pena, en profe. teoría, yo no tendría que presentar, agotar primero, porque una no es prerequisito en teoría de la otra, yo no tendría que agotar primero la declaratoria de mera ausencia para poder presentar una demanda por muerte presunta. No necesariamente, porque digamos, fue una persona que desapareció, pero de pronto era una persona mayor, de pronto su patrimonio, además, mucha gente no lo hace, porque, por ejemplo, o sea, esto suena, no sé, no suena bien, pero es la realidad. Hay personas que pueden desaparecer y son personas pensionadas y fueron secuestradas, por decir algo. Y a la familia no le conviene declararla ausente para seguir recibiendo la pensión. ¿Me doy a entender? Claro. ¿Está bien o está mal? Obviamente que no está bien, es una vida de hecho. Pero hasta el momento no hay como un delito como tal. Entonces muchas personas lo hacen en voz baja. Pero lo ideal es declararla ausente, además. Pero si, digamos, pasaron 5 años, yo la quiero declarar muerta presunta, el código me habla de que hay que nombrar un defensor para esa persona ausente. Entonces, hay que declararla ausente, ¿sí? Entonces, en el mismo proceso, el juez puede declarar previamente a la persona ausente para nombrarle a ese defensor. Ya dentro del mismo proceso de declaratoria de muerte presunta. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok. ¿Se entendió lo de la fecha presunta de muerte? Sí, profe. A ver, Sí, señora. las preguntas de rigor que siempre me hacen en estos procesos, en estos temas. La primera, ¿qué pasa si en el transcurso, antes de dictar sentencia, ojo, antes de dictar sentencia en un proceso de declaratoria de muerte presunta, no es que aparezca propiamente la persona, porque no aparece propiamente la persona, pero aparece un testigo de su muerte y dice, no, esta persona la secuestraron y a los 6 meses de haberla secuestrado, la mataron con un tiro de gracia. ¿Qué creen ustedes? Y está cursando, ya vamos por el segundo edicto, en el proceso de declaratoria de muerte presunta. ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? Pensaría yo que ya se podría constatar primero con los hechos del testigo. Me imagino que con una declaración testimonial, los hechos relacionados con la muerte de la persona en específico. Exacto. ¿Qué pasa? El juez de familia ordena suspender por lo menos 1 mes o 2 meses este proceso de declaratoria de muerte. ¿Para qué? Para compulsar copias a la fiscalía, que es la que está llevando la investigación penal sobre la desaparición de esta persona y que escuche a este testigo. Hay que agotar todas las pruebas. Hay que buscar los restos del cadáver de esta persona. Y si se logra probar que efectivamente esta persona fue asesinada con un tiro de gracia, este proceso se desiste y se da por terminado. Porque ya no hablamos de una muerte presunta, ya hablamos de una muerte real. Ya tenemos pruebas de cómo murió esa persona. Ojo, muerte real, cuando tenemos cómo probar que la persona murió. Alguien vio un cadáver, alguien vio cómo la ejecutaban. Muerte presunta, no sabemos, pero dado el tiempo que ha pasado, presumimos, recuerden la presunción, que la persona falleció. Este proceso ya no tendría sentido, porque como no tenemos constancia de nada, ya tiene que declararse, ya el que declara la muerte es un médico forense según las pruebas que recoja la fiscalía, y ya ellos ordenarán
pedirán a la notaría expedir el registro de función. ¿Es claro eso? Sí. Sí, es claro. Vale. Pregunta del millón que siempre le hacen a uno en estos procesos, en estos temas. Profe, ¿y si ya se declaró muerta? ¿Y si ya, ya digamos, pasaron 5 años después de la declaración de muerte presunta, que eso pasa? Incluso se abrió una sucesión, se repartieron los bienes y la viuda se volvió a casar y el tipo aparece vivo. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? Eso suena muy novela mexicana, pero ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Ya los Tengo bienes entendido que ¿Podría a haberse los un 5 años ya proceso? pierde. ya ¿Cómo? pierde ya los bienes repartidos ya se quedan como están, ¿no? Sí, Ya la no. verdad sí. A ver, muchachos, en teoría, y esto le pasó a una amiga de mi mamá. Una amiga de mi mamá, el esposo lo secuestraron en el año 95. El día que lo secuestraron, iba en una camioneta, en su camioneta, con la mamá de él, o sea, la suegra de la amiga de mi mamá, y a la señora la mataron. Y a él se lo llevaron. Desde ese momento no supieron más nada de él. Eso fue en el año 95. Se cree que lo secuestró las FARC, porque pues él era ganadero. Después de esto, en el año 2008, la señora, pues ella inició una relación con un señor y se volvió a casar. Ella al día de hoy sigue casada con este señor. El señor, al esposo lo declararon muerto presunto por allá como en el 2002 y ella se volvió a casar. ¿Qué creen ustedes que pasaría al día de hoy, después de llevar 12 años de matrimonio con esta persona, de haber repartido todos los bienes a los hijos y liquidado sociedad conyugal con ella y todo, si este señor apareciera hoy? El que secuestraron, el muerto presunto. En teoría, en teoría, y la ley lo establece, el segundo matrimonio sería nulo, el que ella tiene ahora, porque en teoría como el vínculo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges al declararlo muerto presunto, para la ley él está muerto. En teoría es nulo, porque acuérdense que en Colombia la bigamia no es permitida, entonces en teoría el segundo matrimonio sería nulo y pues el que quedaría vigente es el de ella con el primer esposo, con el primer cónyuge. Y los hijos y los herederos tendrían que devolver todo lo que recibieron en la sucesión. A ver, aquí más que entrar a muy duro, hablar en derecho o a resolver en derecho, hay que resolver en equidad y sobre todo en principio de buena fe. La familia de los familiares del señor, empezando por la esposa, actuaron de buena fe. O sea, no podemos exigirle a ella, es más, ella podría pedir un divorcio de pronto, pero no podríamos exigirle a ella que anule su primer matrimonio, de pronto ya superó una situación y ella desea seguir casada con su segundo esposo. Imagínense, los hijos en su buena fe hicieron uso tal vez de los bienes que heredaron y de pronto ya hasta los vendieron. O sea, no tiene sentido. Y el juez no lo va a exigir, hablando de una buena fe. A esta persona le toca empezar de cero, obviamente. Pero hay mucho debate sobre el tema. Jurídicamente tendrían que devolver todo, pero en la realidad no es viable. ¿Sí me voy a entender? Sí. Yo no he visto el primer caso en la vida real. Profe. El proceso lleva muy poco. Dime, Juan Pablo. Pero ¿hasta qué punto podemos ponerlo, digamos, el caso en el que tú nos estás presentando en manos de un juez? Eso para eso, de alguna forma, y lo primero porque a quien hay que poner, al primero que hay que poner en conocimiento de que el muerto reapareció es al juez que conoció del proceso de muerte presunta. ¿Sí? A ver. Pero digamos que el juez le dio por positivista. Él puede literal, podría a nivel constitucional obligar a que se anule el matrimonio que tiene la señora y devuelvan los bienes. Legal sí, pero recuerda que por encima de la ley está ¿qué? La Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, por eso te digo, aquí más que en derecho, habría que tomar una decisión en equidad y en buena fe, en la buena fe con la que actuó la familia, porque no sabían nada de este señor. Y no estoy diciendo que por eso implica que el señor haya actuado de mala fe, no sabemos si, como muy novela mexicana, de pronto el señor perdió la memoria muchos años. No sé, no, en este caso, en el ejemplo de la vida real que les planteo, no creo, ese señor está muerto. Y después como que ellos tuvieron noticia años después que apareció una pierna, no sé si una pierna de él o algo así. Miren, el hecho de que aparezca un órgano, ni siquiera nos dice si o sea, salvo que sea un órgano vital, salvo que encontremos el corazón de la persona, un pulmón, el hígado. Pero que me digan, es que apareció la pierna de la persona, un brazo, no sabemos si la persona fue víctima de tortura y le cortaron el brazo. Eso no quiere decir que está muerto. Así suene macabro, recuerden que muchos grupos en Colombia actuaban o incluso siguen actuando así.
Eso ni siquiera nos certifica, nos da fe de que la persona murió, salvo que me digas que te entregaron un órgano vital, el corazón. Y no sabemos si es el corazón de esa persona. O sea, esto suena muy jalado de los cabellos, pero puede pasar. Entonces, en una situación de esas, el juez tiene que fallar más en equidad. Y al final, estos procesos son de doble instancia. Si el juez ordena a la familia restituir toda la herencia, la familia podría presentar un recurso de apelación ante el tribunal, y el tribunal lo más seguro es que falle a favor de la familia. Y si el tribunal insiste, se va a ir a la corte. Si la corte tiene, no sé, Dios mío, si la corte piensa un poco, no va a aceptar esto. Y se va a ir a postulados de derecho internacional y de derecho internacional humanitario y de buena fe, ya por la familia de esta persona. Eso no quiere decir que él ya no va a contar con su familia, que lo van, no. Lo que quiere decir es que no se le puede obligar a la familia que actuó de buena fe en un momento donde no tenía cómo probar más nada, que sabían de alguna manera que la persona estaba viva, salvo que me digas que se pruebe mala fe de parte de las personas, de la familia, y eso le tocaría probarlo a la contraparte, o sea, salvo que el esposo dijera algo como, es que ellos mismos fueron los que me secuestraron, ya eso es otra cosa. Y ya hay que compulsar copias contra la familia porque son los responsables del secuestro y desaparición de esta persona. ¿Es claro eso? Profe, Dime. profe. Entonces la decisión depende ya del caso en concreto. ¿Cómo? La decisión ya depende del caso en concreto. En virtud del principio de la libre formación del convencimiento del juez. Pero los jueces que conozco o que civilistas pues que manejan este tema y de familia, la mayoría coinciden en decir es absurdo, y más cuando han pasado tantos años, exigirle a la familia que restituya si actuaron de buena fe. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, y si es absurdo, ¿por qué no cambian eso ahorita? O La sea, norma no lo dice propiamente, lo dice la lógica jurídica. La norma no te dice, porque la norma no contempla, en un artículo del código no dice, si el muerto vuelve a reaparecer hay que hacer tal cosa, no. Es lo que sabemos que pasaría en una situación de esas, los civilistas, cuál es la consecuencia de recibir un bien y de adquirir dominio sobre un bien, y ese título se disuelve totalmente, o el modo de adquirir dominio se disuelve, que el modo es la sucesión. No hay sucesión porque no hay muerto. Entonces lo que hay que hacer es devolver. Pero si fueron personas que actuaron en su buena fe, que no tenían conocimiento de nada, y que creían que esta persona estaba muerta al día de hoy, después de 25 años, a ver, no todo es tan excelente. Imaginarse el caso es muy difícil. Ahora, ustedes se van con un ultra positivista, muchacho, y les va a decir que sí. Pero yo no soy positivista ultra, o sea, no soy positivina así, ya. Entonces, si le pueden preguntar a otros colegas, es muy probable que les den la misma opinión, ¿vale? Porque el código no contempla la posibilidad como tal. Entonces, muchas veces llegamos a estas conclusiones con base en el conocimiento y la sana lógica jurídica. Profe, ¿y el caso de náufrago? Ahí voy. ¿Qué dice el código cuando la persona fallece, presuntamente, fallece, pero fue en situaciones como un naufragio o como en una herida que recibe en una situación de guerra? Entonces, miren, leamos ahí. Con todo, si después de que una persona recibe una herida grave en la guerra o naufragó la embarcación que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces 4 años, ojo, en estas situaciones ya no son 2 años, son 4, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los numerales precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el día de la acción de guerra, o el día del naufragio o del peligro, o no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. A ver, les explico por partes. Juanita era soldado del ejército, de las pocas mujeres que habían en el monte peleando con las guerrillas. Y Juanita desaparece en una confrontación que hubo entre ejército y FARC en noviembre de 2008, ¿sí? Cuando todavía estaba en su furor la guerra. No hablemos después de los diálogos antes de los diálogos de paz. Entonces, ¿qué pasa en situaciones como esa?
en una situación como esa, digamos que la confrontación ejército-FARC duró del 8 de noviembre al 12 del 8 al 12 de noviembre de 2008. No hay una certeza de qué día exactamente desaparece Juanita, pero después de ahí no se supo nada. Se escoge un día medio, un día intermedio entre el 8 y el 12 de noviembre, digamos el 10 de noviembre. Entonces, la fecha presuntiva tienen que pasar 4 años, no 2. Es decir, si Juanita desapareció el 8 de noviembre de 2008, la demanda se debe presentar después de noviembre de 2012. ¿Es claro eso? Muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Se toma, obviamente hay que agotar todo lo de los 3 edictos cada 4 meses. Por ahí en el 2013, 2014 es que se viene a dictar sentencia. Y la sentencia va a fijar como fecha de muerte presunta de Juanita, si la confrontación guerrilla-ejército duró 4 días, del 8 al 11 de noviembre, se tomará el 10 de noviembre de 2008 como fecha de muerte presunta de Juanita. Y se ordenará, se concederá a la familia la autorización para que entre en posesión de los bienes. Enseguida. Ojo, posesión no es dominio, no quiere decir que ya son los dueños, no. Pueden entrar en posesión, tener los bienes, pero ya pueden abrir un proceso de sucesión de Juanita. ¿Qué pasa cuando la persona no fallece en estas circunstancias de guerra o de naufragio o algo parecido? Sino que fallece fallece presuntamente es por un secuestro, ¿ya? Que es lo más común. En esas situaciones de secuestro, si bien se fija, por ejemplo, digamos que Juanita fue secuestrada el último día, el primer bienio, 31 de mayo de 2019. Digamos que la fecha, lo que dice el código es, se tienen que conceder 2 años más o esperar 2 años más a partir de la fecha de muerte presunta para que la familia entre en posesión de los bienes. Es decir, 2 años más es 2021. ¿Es claro eso o no? Sí. Sí, señora. ¿Seguro? ¿Seguro? Hay que esperar 2 años más para que la familia pueda entrar en posesión de los bienes. No se los van a entregar enseguida. A diferencia de cuando la muerte se dio por un tema de situación de guerra, o sea, en una confrontación como la que les digo, o por un naufragio de un barco, digamos como en el caso del Titanic, que fue hace más de 100 años, en situaciones así. ¿Ya? ¿Es claro o no es claro? El caso de Charles de Gaulle. ¿Cómo? El caso de Charles de Gaulle. Que él estuvo 2 años en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial. Sí, algo así, como el caso de Charles de Gaulle. A ver qué otro caso así parecido es famoso. Es que hay muchos, bueno, no hay muchos, hay varios casos célebres. Hay uno por allá de principios del siglo XX de una aviadora, pero no recuerdo el nombre de ella. Era gringa, era norteamericana. De ella nunca se supo. De ella nunca se supo. Y ella literal es que ella, creo que ella fue uno de los primeros casos que se tienen del Triángulo de las Bermudas. ¿Han oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas? Ajá. Sí. Es que no recuerdo el caso, el nombre de ella. Sí, profe. Situaciones así, ¿ya? Entonces dice peligros semejantes. Yo, cuando el código dice peligros semejantes a un naufragio, como no lo define plenamente, yo siempre lo equiparo, también puede ser incluso a un accidente aéreo. O un caso, bueno, conocí un caso de un muchacho que se fue a pescar con su familia y nunca, el bote se volteó y a él nunca lo encontraron. Entonces, en situaciones como esas, si bien no fue en un barco, sí tiene que ver con personas desaparecidas en el mar. Entonces, en situaciones como esa, yo lo equiparo a lo que dice el numeral séptimo. O sea, yo a él no lo pondría como una persona que desapareció y hay que esperar 2 años, sino como una persona que desapareció en circunstancias de naufragio. Pero no precisamente porque se ahogó en un barco. Bueno, pudo ser que se ahogó, pudo ser que hasta se lo comió un tiburón, porque tengo entendido que esa era zona, o sea, no sé qué rayos hacía ahí, si era zona de tiburones, pero dicen que en Playa Blanca en ese momento, eso fue cerca de Santa Marta, había tiburones. Entonces, lo más probable es que él se lo haya comido un tiburón. Y eso fue hace como más de 30 años, tengo entendido. Entonces,
En ese tipo de situaciones podemos aplicar el numeral séptimo. ¿Es claro esto? ¿Es claro o no? Sí, señora. Sí, señora. Muchachos, por hoy dejémosla ahí, ¿vale? No, yo sé que todos estamos cansados. Para la próxima clase, por favor, van a leer la presunción de conmoriencia. Ya la voy a mostrar. Eso es sencillo, está en el código, o sea, no es difícil, está en el código civil. Ya les comparto la pantalla para que lo vean. ¿Lo ven? No. Ahí está, lo estoy compartiendo. La diapositiva. No, no se ve. No, no se No, ve. profe, no se ve. Ya va. Deme un segundo. ¿Ahora? Sí. Allí sí. Eso, Sí, ya, presunción profe, de ya. conmoriencia, así en el código lo encuentran con O, conmoriencia. En la doctrina, en los textos, lo encuentran con U, conmuriencia, pero es lo mismo. ¿Sí? Está en el código Bueno, civil. profe. Y pues Bueno. los atributos de la personalidad que ya entramos a ver en la próxima clase. Voy a habilitar mañana, muchachos, en la Moodle, un foro de dudas y preguntas. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me las dejan ahí, que yo voy a estar pendiente de contestarles en el transcurso de esta semana, ¿vale? El foro lo voy a dejar abierto toda la semana, pues, hasta el día de la segunda clase, para que ustedes me escriban si tienen dudas o algo, ¿vale? Dale, Sí, señora. profe. Y les mando también la otra semana, les mando esta semana, para que lo hagan para el fin de, para la otra semana, el taller que me van a resolver con el 10%. ¿Listo? Dale, profe. Entonces Vale, quedamos profe, Bueno, muchas muchachos. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Que Gracias. descansen. Hasta luego, profe. Igual. igualmente. Chao, nos vemos. Ya les voy a llamar a todos, estoy llamando, contándole lo que la empresa puede pagarles ahorita mientras